Canal 9 Bio Televisión presenta Lo que está en juego podcast. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Lo que está en juego podcast. Este es nuestro capítulo número 12, podría ser el 13 también. Y estamos muy felices de traer nuevamente análisis político, conversación, porque estamos en la post-primarias con mucho que conversar y pasamos a saludar de inmediato a Lucas Serrano, quien es académico de la Universidad de San Sebastián y director de Asuntos Públicos de Observa Bio. Luquitas, ¿cómo estás? Bien, ya algo más repuesto de la resaca electoral del otro día. Sí, estuvimos hasta tarde, veníamos por 1 hora y terminamos 2 al aire. También, ustedes ya la ven, Leslie Briceño, académica de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Leslie? Muy bien, muy contenta con este nuevo programa. Vamos a hablar de hartas cosas. Sí, vamos a hablar de otras cositas. Bueno, y nos falta nuestro querido Francisco Gatica, quien está de vacaciones, lo está pasando muy bien, le mandamos un abrazo, lo vamos a extrañar, sus números y sus análisis, pero merecía vacaciones también. Así que le mandamos un abrazo y hacemos las excusas de que él no participa, pero va a estar la otra semana sí o sí. Hablemos entonces de lo que nos convoca. Las primarias han dejado con un 60% de las preferencias a Janet Jara, pero más interrogantes que otra cosa. O sea, la única certeza es que ganó las primarias, pero lo que se viene ahora es lo interesante. Han habido voces de la democracia cristiana que han sostenido que están viendo la posibilidad de buscar alguna alternativa al centro. Nuevamente Alberto Undurraga ha dicho, estoy aquí. ¿Y qué va a pasar con personas que en su momento, estando en otras colectividades, amarillos, ¿cierto?, o demócratas, miraban con interés la candidatura de Carolina Toá y ahora se quedaron sin candidato? ¿Qué está pasando? La verdad es interesante. Yo vi de reojo cómo Lucas se rió cuando mencionaste la posible candidatura de Alberto Undurraga, pero claro, tenemos un triunfo que hay que... la candidata, lo conversábamos el día domingo, la candidata da un discurso de unidad muy bien preparado, un discurso además que venía preparado, venía escrito, impreso. Ella misma lo dijo. Sí, ella misma lo dijo. No había bandera del Partido Comunista, no estaban los tradicionales del Partido Comunista detrás de ella. O sea, claramente que este triunfo de Janet Jara buscaba mirar probablemente hacia una lógica, entre comillas, que nosotros hemos discutido varias veces, hacia la moderación. Pero claramente que hay varias cosas que tiene que subsanar la candidata. Primero, ya ha pasado 3 días, están conversando, viendo el tema de las listas parlamentarias, pero algo que es importante también, creo yo, que estas ganas de ella de sacarse la chapa del Partido Comunista, y lo que es fundamental es que la coalición tenga un nombre. La coalición no tiene nombre. ¿Se han fijado? Porque hablamos del socialismo democrático más el Aprodignidad, el Frente Amplio, el Partido Comunista, pero una coalición sin nombre. A lo mejor está esperando que la ADC se incorpore. Y que sea una nueva mayoría 3.0, porque claro. Cuando nosotros teníamos la nueva mayoría o teníamos la concertación, teníamos súper claro que, por ejemplo, Ricardo Lagos, que en ese momento, o sea, echemos la máquina para atrás, año 99, Ricardo Lagos del Partido Socialista, ¿y cómo íbamos a votar por un socialista? ¿Cómo iba a ser un presidente socialista? Y sacando a colación todo lo que fue el gobierno de Allende. Pero como Ricardo Lagos se instala como el candidato de la concertación, como que se pasa por fuera el tema del Partido Socialista. Probablemente una de las cosas que debería hacer, a mi juicio, el oficialismo es colocarse un nombre para que Janet Jara no sea la candidata del Partido Comunista, sino que sea la candidata de esta coalición de partidos y que trate de conseguir más votos. No sé si va a ser tan fácil, pero puede ser ponerse de acuerdo con un nombre, ponerse de acuerdo quiénes son los miembros de la coalición, pero claramente hay un desafío. De aquí a por lo menos agosto, yo creo que antes. Es que bueno, sí, podrían ponérsele los hijos de Gabriel. Es que tú eres más poético. Sí, es que bueno, finalmente hay hartas lecturas sobre la historia de Jara, uno que ya lo puede como macerar un poco más el triunfo. Hay cosas inapelables, la verdad es que es inapelable, que sin duda alguna fue, creo que la que leyó mejor el escenario. También es bien interesante como... por los números, más allá de la discusión de si fue bueno o no fue muy bueno, nos hablan de un socialismo democrático y un Frente Amplio que retrocedieron electoralmente y al parecer sintieron los costos de lo que ha sido ser parte de este gobierno. No es así. Janet Jara y el Partido Comunista, que parece ser el que representan mejor
la continuidad del proyecto que alguna vez se llamó Apruebo Dignidad, y parece ser que son los que el votante de oficialismo, porque a mí me cuesta no ver esta primaria como una primaria de base dura. Me cuesta no verla como una primaria de gente que realmente se sentía identificada por el socialismo o el progresismo, más otros poquitos que fueron aprovechando la oportunidad. Sí, para ir a marcar una... Claro, para ir a marcar. Y donde tú ves que la lectura es clarísima. O sea, incluso ni siquiera las encuestas que daban que Jara había empatado, o por ahí de las que subimos después, que Jara estaba pasando, daba esa diferencia, que fue más del doble de diferencia. O sea, Carolina Toa no llega ni a los 400.000 votos y Janet Jara supera los 800.000 votos. Entonces, claramente hay una lectura de que hoy día quien se identifica con un proyecto progresista decide jugársela por una carta como Janet Jara. La lectura también que subyace con respecto a toda esta idea del comunismo, y es cierto que Janet Jara gana a pesar del Partido Comunista, es que por otro lado está la victoria más importante de la historia del Partido Comunista en chileno. Entonces, y eso también es bien complejo, porque en una época de cambio de hegemonías, un partido que en la misma época donde que hablaba Leslie era considerado casi el tío que nadie quería invitar a la fiesta, que bueno, ahí está el tío, dejémoslo ahí, la izquierda extraparlamentaria, Gladys Marín juntando firmas apenas para llegar a las elecciones. Hoy día parece ser que es un partido importante. Creo que es nunca de sus 100 años de historia más había sido tan importante en la historia de Chile, y eso es gracias a Janet Jara, obviamente por sus características personales, no por su comunismo la que la ponen ahí, pero sin duda el desafío ahora es cómo miras el centro. Sí, yo creo que el primer desafío aquí que tiene Janet Jara es qué va a hacer con el presidente de su partido. Tuvimos aquí en esta mesa al senador Gastón Saavedra, dijo vamos a pedirle que se vaya de viaje. La mejor idea que el señor... una buena idea. Que Lautaro Carmona, ¿cierto? Se dé un viaje igual. Así. Largo, se pudiera visitar Cuba, Corea del Norte, Venezuela, y después nos cuenta su experiencia. Sí, y recordé lo que nos señaló el senador Saavedra el domingo cuando leí una pequeña publicación que hicieron en redes sociales, el diario El Mostrador, y señalaba que fuentes del Partido Comunista han señalado que hay un gran quiebre y que incluso, lo deja entrever como que incluso Lautaro Carmona habría querido, comillas, sabotear a Janet Jara. En esta publicación señalan como 3 hitos, y uno dice, bueno, algo al menos se habrá interpretado, si es la fuente del Partido Comunista que así lo analizan al interior. Señalaban en primer lugar todo lo que ocurrió respecto de esta como defensa permanente porque Jadwe ingresara al comando. Por otro lado, todo lo que fue absolutamente innecesario finalizando la campaña que planteara una posibilidad de un nuevo proceso constitucional. Y en tercer lugar, volver a colocar encima de la mesa el tema Cuba-Venezuela. Y ahí uno dice, ¿cuál es la reflexión que está haciendo Lautaro Carmona? Realmente me cuesta entender a tan pocos días además de la elección. Pero además yo creo que esto venía desde antes. No. Desde la designación. O sea, sí. ¿cuánto costó que el Partido Comunista tomara la decisión de proclamar a Janet Jara como su candidata presidencial? Que era como obvio que... Si la situación judicial de Jadwe hubiese sido otra, Janet Jara no hubiese sido la candidata. Exacto. Entonces había una tosudez por parte de Carmona, y obviamente uno puede pensar de parte de un sector del Partido Comunista que no quiere y que no quería a Janet Jara como candidata. Ojo, ahora pareciera ser de que ya se identifica como la líder del partido, hay un apoyo transversal que uno espera desde el Partido Comunista, pero también desde lo que es, o sea, el abrazo con el presidente Gabriel Boric el día lunes, creo que es bastante evidente que fue un abrazo... Estaba todo el diseño armado. Sí, no, por supuesto que un abrazo fraterno, la foto con la guagua, que el presidente con la guagua tomando oncecita, con el pancito era pan francés. Ese no es ciabatta. No ciabatta, en una casa, como muy... Café instantáneo. Probablemente, claro, como muy, muy de acogedor, como... además mostrando una imagen del presidente paternal. Que nunca habíamos visto. No, y además adentro de su casa. Es que yo quiero confesar algo. Yo, o sea, bonito todo, pero yo empecé a ver como los detalles. Oh, mira el sofá, porque yo... De formación profesional. De formación profesional empecé como a reportear la casa porque no habíamos tenido acceso no hasta ese día respecto de la casa del presidente. Exacto, nada. Pero todo muy, obviamente, muy marketeado. Pero que todo armado. Claro, pero finalmente lo que se busca es potenciar ese ángel de Janet Jara. Se busca potenciar esa imagen. Lo conversábamos el día domingo, cómo se ha ido mimetizando una especie de Bachelet 3.0. Ojo, hasta el mismo un corte de pelo súper parecido. Bueno, llevaba una bolsita que era de ropita de guagua, era una marca de ropita de guagua en la mano, un regalito para la guaguita.
Claro, los memes estaban muy buenos de Gabriel con la guagua y justo con la candidata del Partido Comunista. Salieron buenos memes de eso, pero sin duda alguna es política, esto es cancha. Y esto obviamente igual da una señal de que cuesta pensar si hubiese ganado cualquiera de los otros dos, hubiésemos tenido esa misma imagen. Y yo creo que la única que podía evocar esa imagen y la ternura que producía esa imagen es Janet Jara, y que más allá de que está todo diseñado no pareciera falso. Porque está todo diseñado, está todo maqueteado, y nosotros que lo vemos no podemos no verlo, pero a la señora Juanita puede apreciarlo como real. Lo mismo que pasó Y no cuando Gabriel Boric se juntó con Michelle Bachelet, y Michelle Bachelet estaba con una Salita, lo salita, conversamos. y también lo conversamos como muy mamá, también de nuevo, todo muy preparado. Claro, entonces ahí... porque y también son gestos honestos, o sea, el abrazo de Gabriel con Jara no es un abrazo, No sé si era su ministro. claro, fingido, pero hay más cariño. Yo no sé si sea ese ese abrazo con Carlos Montes, por ejemplo. Sí, no. Claro, ni siquiera con la Carolina Toá ese abrazo. Entonces, hay un cariño, y sin duda alguna la campaña de Jara funcionó. La estrategia de la campaña de Jara funcionó, y en la medida que fue posicionándose se fueron dando cuenta que iba funcionando, por lo cual lo profundizaron. Ahora la pregunta va a ser, uno, ¿es eso suficiente para atraer más huestes a la coalición, que es lo que necesitan hoy día? Necesitan mostrarse como un proyecto amplio para que, como decía Leslie, el fantasma del Partido Comunista, que pesa una ancla, que pesa fuerte, y cada vez que Janet Jara vaya a tratar de ir al centro, o vaya a tratar de moderarse o buscar más gente, esa ancla la va a traer de vuelta en la mejor representación, como el de Lautaro Carmona. Y dos, porque es difícil hoy día, obviamente en la política chilena nos ha demostrado una y otra vez que cualquier cosa puede pasar, pero es difícil plantearse una idea donde Janet Jara queda fuera de una segunda vuelta. Ya. Es cierto que puede aparecer hoy día, hay algún candidato centro izquierda, un Marco Enrique Minami, por ahí el mismo Harold May Nichols. O Minami, que dijo que Janet Jara era la elite. Sí. Pero a ver, yo Me llamó la atención, Marco Enríquez o Minami. no, o sea, claramente Él también es de la elite. Claro. O sea, pero, o sea, yo sí estoy de acuerdo con una parte del principio de esa declaración, que es cualquier persona que es ministro de Estado parlamentario bajo la renta que recibe, Claro, pasa a posicionarse dentro del 5% más rico de este país. sí, pero también... Es cierto que ella viene de una familia humilde. Sí, lo entiendo. pero Marco Enrique Minami viene de una tradición política histórica también de la élite, y él fue diputado, recordemos. Claro, y no, obviamente, o sea, y probablemente, yo no sé si Marco Enrique Minami se rompe el lomo todos los días para poder llegar a final de mes y ganar un sueldo, ¿no? Si estamos, Claro, si estamos de comerá acuerdo. Yuya o Panchabata. Claro, pero la duda es hoy día si ese espacio que quedó de aquellos que nombraste tú, que quedaron tristes por la pérdida de Carolina Toá, son capaces de levantar una candidatura más allá de lo testimonial, porque candidatura se puede levantar, incluso le puede ir relativamente bien, pero son capaces de pasar una segunda vuelta, de dejar a Janet Jara fuera una segunda vuelta, y yo lo veo muy difícil. Al final, si nosotros miramos desde las encuestas que estaban publicadas antes hasta las que ya se están empezando a publicar y que empezamos a mirar los datos, Janet Jara está subiendo muy fuerte. De hecho, escuchaba hoy día en la mañana, no recuerdo en qué medio, cómo Janet Jara va ganando terreno en las personas del rango etario de los jóvenes, especialmente las personas de menos de 30 años. Ahí arrasó. Y probablemente va a seguir ganando espacios en ese sector. ¿Por qué? Porque es cercana, tiene un lenguaje, sabe además hacer campaña para ese rango etario. La chapita. No, y TikTok, los videos. Además, el rango etario que le dio la victoria a Gabriel también. Exacto, pero que ojo, también es interesante como ese rango etario estaba en el último tiempo votando principalmente por José Antonio Kast, y parece que Janet Jara le va a entrar a disputar ese segmento etario muy fuerte a Kast. Y ahí te das cuenta que igual la juventud no está politizada, porque nos ven otros elementos que lo que yo planteaba el domingo. Es necesario reordenar las campañas y ver cómo llegamos a otros públicos y cómo definir a lo mejor elementos que vayan a ellos, porque uno dice, ya, pero alguien de Kast, ¿cómo va a votar comunista? Pero es que en la juventud esas lógicas no están, parece que incorporadas. Yo creo que ni siquiera solo en la juventud. Es cierto que hay una lectura, por ejemplo, que si podemos hacer un doble clic en esa juventud, vemos que las mujeres son más propensas de ir hacia la izquierda y los hombres son más propensos de ir hacia la derecha en los menores de 30 años, pero efectivamente
hay un grupo político que entró con el voto obligatorio, que obviamente también hay muchos jóvenes que nunca se sintió convocado a ir a votar ahí, que las dinámicas tradicionales no les generan nada, no tienen ningún tipo de lealtad hacia los partidos tradicionales, y la posibilidad de votar cruzado no les molesta tanto, porque finalmente son los que dicen, ya, ¿y por quién hay que votar? O por quién votamos, y son pequeñas cosas las que terminan dándole la pulsada para votar por un proyecto político u otro más encarnado en la persona y sus características que en una cosmovisión espacial o la historia del Partido Comunista. Lo ideológico. O sea, si echamos la máquina para atrás y recordamos los votos de los 90, del 2000, probablemente todos nosotros, yo que soy más vieja que ustedes, quizás lo tengo más claro, el voto cruzado se daba muchísimo en ciertos distritos y en ciertas circunscripciones donde el candidato de derecha ganaba la presidencial. En ese mismo distrito, en esa misma circunscripción, que eran más chiquititas, acuérdense que era en la lógica del binominal, ganaban candidatos de la izquierda, plazas importantes de las senaturías y también de diputados. Entonces, el voto cruzado muchas veces es algo que probablemente se va a ir dando cada vez más, especialmente porque nuestros discursos, los discursos que escuchamos de los candidatos presidenciales hoy día están menos teñidos de ideología que hace 20 años atrás. Son mucho más pragmáticos. Ahora, la pregunta viene a ser sobre... dado el atisbo de la cantidad, porque más allá de muchas consideraciones, esto es lo más a la izquierda que se ha elegido un candidato de izquierda. Sí, no. Lo más de la historia de nuestro país, esto es lo más a la izquierda que ha jugado el progresismo. En todo, y en toda la electoral. Claro, entonces, y también, insisto, más allá de las características especiales de Janet Jara que la sacan del Partido Comunista, ella es una militante del Partido Comunista de mucha historia. Hay una foto ahí, Gladys Marín dando un discurso y ella sentada, o la foto con el perro Matapaco. Entonces, ella siguió una trayectoria tradicional de alguien de la administración del Partido Comunista. Se ha dedicado a los temas públicos. Entonces, efectivamente, esto es lo más a la izquierda que se ha ido a la izquierda. Ahora, frente a ese escenario, el riesgo de que la elección, y ya lo estamos viendo, se polarice y se politice mucho, va a ser crucial. O sea, ya lo vimos en el discurso de Kaiser el día de la victoria, que salió a disparar sin filtro, y en la medida que esta elección avance y empiece a tensar, es muy probable que el panorama se tiña de quién es el más antidemocrático, el menos antidemocrático, quién es el más moderado, quién es el más extremo, sobre todo porque del otro lado la cancha empezó a desbloquear ciertas cosas, sobre todo la bajada de la parlamentaria Muñoz, para que José Antonio Kast sea la carta que vaya a enfrentar una posible Janet Jara en una segunda vuelta. Sí, yo creo que a nadie le llamó la atención porque ya habían señales el domingo con esta caminata que hicieron por el paseo peatonal de Francesca Muñoz con José Antonio Kast, pero a mí me llamó la atención profundamente el discurso que retomó José Antonio Kast. Estuvo acá en Radio Bio Bio, hizo un punto de prensa, quiero decir, en la plaza, y él estuvo muy silenciado con algunos elementos muy particulares como es su forma de ejercer política, pero me parece que retomó la agenda completamente de hablar de la ultra izquierda, plantear que como los escenarios más oscuros posibles, si es que llegase a llegar una candidata como Janet Jara a la presidencia. Pero me quiero quedar con una declaración que vi en vivo y en directo, no por nuestro canal, sino por TVN. En este punto de prensa habló Sara Concha, quien es diputada del Partido Social Cristiano, no sé si es presidente o tiene un cargo dirigencial dentro del partido, y dijo, como que llamaba a la ciudadanía a tener ojo, porque decía, es que Janet Jara es un lobo con piel de oveja, y lo repitió 2 veces. Y yo lo encontré, no sé, violento, por decirlo menos, y por otro lado me parece que a lo mejor están equivocando el camino, especialmente porque la moderación en el lenguaje, Janet Jara cuida todas sus palabras. ¿No será que les van a salir para atrás con estas acciones? Lo planteo. Ha sido una buena estrategia de José Antonio Kast, la estrategia que ha tenido hasta ahora. Le ha dado réditos, ha logrado aumentar las encuestas. Pensemos que hace, 6 meses atrás estaba segundo. Está medio estancado, y con una brecha significativa entre Evelyn Matei, y con un discurso
agresivo, pero no peyorativo. Ya a José Antonio Kast ha aumentado su apoyo, es un discurso que es súper concreto, muy preciso, especialmente con los temas que maneja muy bien, que es el tema de migración, de narcotráfico, seguridad, etcétera, especialmente también el tema cómo se lo vincula con la economía y los valores de la familia. Y ese discurso, eso como lo está organizando, ha sido constante, y en la lógica también lo conversamos el domingo. O sea, yo defiendo esto porque los otros no lo defienden. Yo estoy acá porque el otro no lo hace. Y eso le ha dado un rédito positivo. ¿Y por qué cambiar la estrategia si está finalmente en los escenarios hasta el momento pasando no solo segunda vuelta, sino que ganando en segunda vuelta? Es que también yo creo que la elección del domingo le da elemento a José Antonio para reafirmar ese discurso, porque primero, si la izquierda eligió lo más a la izquierda, ¿por qué la derecha no podría elegir lo más a la derecha frente a este escenario donde nuevamente, en momentos de desorden, de tibieza, donde el centro político es líquido, gaseoso, incapaz de levantar una candidatura o ir hacia el centro, parece que será una apuesta que no paga? Quedarse en el nicho es bien interesante. Además, con el planteamiento que planteas, Priscila, la gente puede entenderlo, sobre todo que, bueno, Janet Jara es una cosa, pero toda la gente que ingresaría al gobierno con Janet Jara es otra cosa. Y esos serían los Lautaro Carmona. Claro, entonces él tiene, cada vez que Lautaro Carmona abre la boca, José Antonio Kast va a tener el argumento perfecto. Tiene una agenda, y vamos anotando, claro. Y lo va a sacar en cara. Y la campaña, o sea, que no te quepa duda que durante esta campaña vamos a hablar de Cuba, vamos a hablar de Venezuela, vamos a hablar de la historia, sobre todo internacional, del Partido Comunista, que es el partido político que lamentablemente tiene más sangre a su haber por las dictaduras de Stalin y de Mao, que si tú las sumas, las dos tienen más de 100 millones de muertes. Entonces son golpes muy fáciles que le van a caer al Partido Comunista. Es cierto que la historia del Partido Comunista chileno es distinta a la historia internacional del Partido Comunista, pero finalmente igual estamos hablando de un partido que sus bases está hecha en el manifiesto del Partido Comunista que escribió Marx y Engels en el 1800. Entonces, ahí José Antonio Kast tiene balas de sobra para ese discurso, más si deja que la otra bala loca, que es Kaiser, se mantenga golpeando como lo estuvo haciendo el otro día. Sí, pero ¿cómo ven ustedes el escenario en que llegue hasta la primera vuelta Kaiser? ¿Le conviene? Porque en el fondo eran 3 candidatos y ya quedan 2. ¿Efectivamente le da para pasar con holgura a segunda vuelta José Antonio Kast, habiendo todavía un Kaiser en la papeleta? Sí, o sea, pasa. Todos los escenarios nos están mostrando que pasa. Hoy día. No sabemos lo que va a pasar en noviembre. Quizás Evelyn Matei nos sorprende y tiene una buena semana. Claro, pero en general, y lo conversábamos antes, lo señalaba Lucas, antes de que empezáramos a grabar, mientras más a la derecha se ponga un Johannes Kaiser, más moderado y más institucionalizado se ve José Antonio Kast. Le conviene. Pero es en este escenario, es hoy día. Claro. No sabemos lo que va a pasar de aquí a noviembre, porque puede ocurrir algo que puede pasar, que alguno de ellos se dispare en los pies, claro, y finalmente se desplomen las candidaturas de derecha. Claro, es que obviamente el escenario por la derecha es bien complejo, porque a todas luces, si seguimos con la lógica de que venimos con gobiernos de alternancia, con la teoría pendular, con el tema de seguridad, con el tema de economía, con el mal gobierno a nivel de errores que ha tenido el gobierno de Gabriel Boric, la baja en las encuestas, o que no haya podido cruzar nunca su 30%, todo hacía prever, como decía Carlos Pinto, que este gobierno iba hacia la derecha. Obviamente en la primaria le volvió el arma al cuerpo al oficialismo y levantó una candidatura que tiene credenciales suficientes como para decir, bueno, van a llegar con algo que los pone en competencia tranquilamente frente a la posibilidad. Pero aquí, a todas luces, esta era la elección de la derecha. Y si la derecha no gana esta elección, es una elección que se puede dar perdida por ellos. Obviamente, la mantención de Johannes Kaiser hasta que llegue a la papeleta es un riesgo calculado. Es un riesgo calculado porque le permite cierta libertad a José Antonio, porque lo vimos, lo conversamos también.
José Antonio pudo hablar el lunes tranquilo, en la mañana. En extenso. Claro, como dicen, con el diario el lunes, mientras que Johannes salió a hablar y salió a disparar lo que quiso. Y eso en campaña para José Antonio Kast le puede servirle. Aparte, no es como que esas dos campañas no vayan a tener alguna coordinación entre ellos, no vayan a conversar, no van a intercambiar información. O sea, recordemos que tienen lista parlamentaria comprometida. Por supuesto. Entonces, deja que Johannes le suelte la marra y que dispare, que se le incomode constantemente a Yaner Jana, y José Antonio Kast se vea superior a ese juego, recordando que lo que está en riesgo aquí es la democracia y que hay que poner en valor los temas que realmente necesitan las personas en consideración, y ese riesgo calculado es bueno en la medida que Evelyn Matei siga siendo tan mala candidata como está haciendo hace 2 meses. Porque si Evelyn Matei empieza a subir, el riesgo ahí pasa a ser más alto. Yo creo que en todo caso, yo creo que Evelyn Matei todavía tiene una oportunidad. Claro, sí, para empezar, no sigue figurando sola. Ya, porque yo la veo muy sola en su sector. Por ahí apareció Ramírez, el presidente de la UDI, entregar unas declaraciones, pero yo no veo a Evelyn Matei sostenida por Chile Vamos. Al menos comunicacionalmente lo que se ve para afuera. Pero Chile Vamos tiene la capacidad de sostener un candidato hoy día también. Esa es la pregunta. O sea, sí, pero creo que... Pero además también mira la estrategia que ha adoptado Chile Vamos, o sea, y que son muchas veces respuestas quizás erráticas a lo que la candidata ha tratado de hacer. Colocó 11 vocerías, no funcionaron las 11 vocerías porque eran muchas, también ¿Y algunas... eran 11 por qué? No sé Bueno, por qué eran 11, pero entonces tomó la decisión de 11 vocerías, pero de todas formas la candidata seguía hablando. Sin dejar espacio para que sus voceros trataran de hablar sobre ciertos temas. Y al final lo que ocurría es que los voceros prácticamente estaban tratando de arreglar las frases que la candidata tenía que dar. Salían a dar explicaciones, y ahí hay un problema. Entonces, probablemente lo que va a tener que hacer Evelyn Matei y Chile Vamos es... Y yo me imagino que lo que están pensando ahora, cómo reestructuramos una campaña donde ella ha estado cayendo en las encuestas significativamente, con errores no forzados, con declaraciones en la prensa que han tenido que a cada rato salir a explicar constantemente, desde lo de Radio Agricultura en adelante, e incluso más probablemente se me olvida alguna anterior. Seguro. Pero, como dijo Lucas hace un rato, ha tenido malas semanas. Y eso tiene que, si Evelyn Matei quiere ser una carta competitiva y Chile Vamos quiere efectivamente tener un buen resultado en las elecciones presidenciales y en las parlamentarias, tiene que salir a ordenar sus huastes y establecer ciertos parámetros. Y por lo mismo, o sea, en la medida que Evelyn Matei logre retomar el rumbo, logre mostrarse más competitiva, porque hoy día está casi en la irrelevancia en este escenario electoral, quizás ahí el riesgo de Johannes Kaiser empieza a ser más alto para quitarle voto a Kast, porque más que mal igual hoy día en la encuesta marca entre un 5 y un 10%. Sí, yo voy a plantear otra cosa. Hoy no sabemos si van a levantarse candidaturas más al centro, no hay nadie que esté captando el centro político, y cuando digo centro político pienso en este supuesto, lo digo supuesto porque a esta altura ya cada elección nos sorprende, de voto moderado, porque en el fondo si no se levanta bueno, Claudio Rego lo veo difícil. Tiene otros problemas. Tiene otras cosas que preocuparse. Claro, Alberto Undurraga, la verdad es que ni su partido lo quiere mucho. Ya tuvimos acá también al diputado Edo que nos transparentó algunas cosas. Entonces a lo mejor existe una posibilidad de Evelyn Matei de captar votos hacia el centro, no hacia la más a su derecha, pero creo que hay un problema de diseño de ella. Es que es un problema de la candidata. De ella. Y también, o sea, pensemos en quién está cerca de alrededor de ella. Lo está apoyando la UDI, pero hemos visto a alguien del Evópoli, alguien de Renovación Nacional, como diciendo estamos con ella, no sé, haciendo gestos hacia su candidatura. Bueno, el jefe de campaña, pues Diego Paulsen es RN. Sí, pero está medio perdido también. Bueno, claro, ahora es que yo creo que hay hartas cosas en el planteamiento que dijiste primero. Yo creo que hay que olvidarse un poquito del centro como algo consistente. Porque en sí mismo el centro representa mejor que nada lo pragmático y lo inestable en los tiempos modernos. Es líquido, es gaseoso, responde a tendencia. De hecho, quizás no necesariamente, lo conversábamos con el director fuera de cámara, que no es necesariamente algo consistente en el concepto de la moderación. Porque, por ejemplo, uno puede encontrar votantes del Partido de la Gente que son de centro, pero no son necesariamente personas moderadas. Obviamente su clivaje más que izquierda y derecha puede ser... ellos mismos. No, pero puede ser algo que tiene que ver con la casta.
Sí, claro. Claro, o sea, finalmente la izquierda y la derecha se reparten la torta, mientras que la gente que le importan los problemas reales, que son los que estamos en el centro, que nos caemos en este juego político, somos los que estamos fuera porque el mundo político nos quiere fuera. Exacto. Entonces, no necesariamente son unas personas moderadas muchas veces en su discurso. Algunas propuestas de Franco Parisi no son moderadas. Pero obviamente es tan bolsa de gato estar en el centro, yo lo digo desde el centro hablando, que tampoco es una estrategia tan buena, tan certera. O sea, Carolina Toá lo demostró en que tratar de llevar al centro una primaria no le funcionó. Sí, mira, sabes que estaba revisando, ayer salió la encuesta panel Ciudadano UDD, y todos los puntos que ha perdido Matei. En un año, por ejemplo, en julio del 2024, Matei tenía un 25% versus José Antonio Cast, que era un 15%. Y hoy día, en la última, que fue presentada el día, ayer fue primero de julio, José Antonio Cast tiene un 23% y Evelyn Matei un 19%, con diferentes fluctuaciones en esos meses, pero igual es un avance, una disminución significativa. Son 6 puntos ya en un año, Evelyn Matei, y José Antonio Cast ha aumentado casi 8 puntos en un año. Y ojo, Janet Jara, que estábamos hablando, en la segunda mitad de marzo marcaba 4% y hoy día marca 26%. Lo cual también nos muestra cómo este electorado, volviendo a algo que estábamos conversando hace un rato, cómo este electorado cambia muy rápido de opinión. Claro. Cambia muy rápido de opinión y que tiene que ver con la voto coyuntura, emocional. el voto emocional que muchas veces ha citado Francisco. nuestro amigo aquí, Francisco. Pero es que, y por lo mismo, o sea, finalmente es una apuesta. Yo creo que la campaña de Evelyn Matei lo que necesita en este momento es una apuesta. Es tomar una decisión, por ejemplo, o convertimos a Evelyn Matei en la figura que ella siempre ha sido, que es una figura algo más dura, confrontacional, que es lo que muchas veces marcó la chapa y la carrera política de Evelyn Matei, o buscamos también que ella vaya hacia un centro y que obviamente en Chile Vamos quizás no se sienta tan cómodo yendo, y tampoco hay una claridad de cuáles son las propuestas que quiere hoy día una persona para movilizar el centro. O sea, para que una persona del centro se siente movilizada, cuáles son sus propuestas, cuáles son sus ideas. Esa apuesta paga. Por el otro lado, ya tiene toda una derecha cooptada con Kass y Kaiser, que irse muy a la derecha y muy a la temática derecha, incluso de criticar al Partido Comunista, no parece ser la mejor apuesta, porque hay otros dos que lo están haciendo mejor. No, la tiene difícil. Entonces, este momento, la campaña de Evelyn Matei está pasando por un momento tan complejo que hay gente que yo creo que nunca va a pasar, pero hay gente que dice, no se va a bajar Matei. Como, Es que yo lo he escuchado. Sí, Sí. y eso te demuestra dónde está hoy día esa campaña. Es cierto que pueden pasar muchas cosas en esta elección, que estamos, pero recién en los momentos germinales, iniciales de este proceso, y Evelyn Matei podría repuntar, podría ser una candidatura más competitiva, podría pasar algo que la hiciera subir en la encuesta, porque tampoco está tan atrás como para decir aquí se acabó la candidatura de Evelyn Matei, pero es cierto que no está aprendiendo, y lo único que vemos es un retroceso constante, mientras que yo creo que Kass está leyendo mucho mejor el escenario, más con la victoria de Jara. Sí, Sí. totalmente. Mira, ¿les parece que hablemos de otro temita que dejó este proceso de primarias, que fue la participación? Lo comentamos. Yo lo dije al aire, lo dijeron ustedes también, que fue baja. Ya, pero yo nuevamente, como no está nuestro querido Francisco, traje los datos y voy a revisar. Me faltó, Sí, claro. desde tengo la que liga sacar del el blog. cuaderno El grande. blog- el blog de notas de El blog de notas de Francisco. Bueno, yo traje mi libretita. Por ejemplo, en las primarias del 2013 hubo 2 pactos, que fue la Nueva Mayoría y la Alianza por Chile, y en total votaron 3.010.000 personas, número cerrado, y Michelle Bachelet obtuvo en la primaria de la Nueva Mayoría 73% de los votos, con 2 millones, una locura, 142.000 Bachelet, votantes. Ya. en una primaria. Estoy leyendo solo Sacó más que Boric en los primera ganadores, vuelta. los ganadores, porque también, claro, hubo ahí la Alianza por Chile entre Longueira y Alamán, y ganó Longueira, pero sabemos cómo eso terminó. 2017, hubo también 2 pactos, que era Chile Vamos y Frente Amplio con Beatriz Sánchez y Alberto Mayor, votó muy poca gente, 327.000 votantes, mientras que en el caso de la primaria donde Más que la votación de Winter. ojo ahí, en el caso de Chile Vamos iba Piñera, Sandón y Cast, Felipe, y en el caso de Piñera obtuvo el 58,3% de los votos y obtuvo en total 827.000. Más o menos la votación de Jara. Más o menos la votación de Jara. Ahí voy.
Y en las primarias, que ya lo hemos comentado largamente, que fue entre Chile Vamos y Apruebo Dignidad, Gabriel Boric obtuvo el 60% de los votos con 1.058.000. Estos 690 fueron de Jadwe. Y en el caso de Sichel sacó 659.000. Acá, ¿cuántas personas votaron? En total, 3.143.000 personas. O sea, hubo de manera importante votaciones grandes. En la primera fueron 3.010.000, 3.227.000 en la del 2017, y en la anterior a la que vivimos recién votaron 3.143.000. En la actual, Janet Jara obtuvo, como ya decían los chicos, 825.835 votos con el 60,1%. Janet Jara gana, y la lectura que me hicieron acá en este mismo estudio del Partido Comunista es que no la tienen tan difícil, porque Janet Jara habría obtenido similares votos a Piñera, que se convirtió en presidente. Sí, pero Abre la discusión. hay una diferencia ahí, hay varios datos. Primero, hay varias cosas que decir. La derecha no tuvo primaria en esta oportunidad. Eso vamos a conversar. Claro, pero no fomentó un ambiente de primaria. Claro, no fomentó un ambiente de primaria. No hubo un ambiente de primaria. Entonces eso también hace que la gente que se levantó, 1.400.000 personas que se levantaron a votar, fue porque querían ir a votar. Ya Pasaron un poquito de frío. Sí, un voto mucho más ideológico, que ya lo conversamos también bastante. Pero también hay algo que señalar, que no es, o sea, uno mira estos datos y dice, uy, votaron mucho más en las otras primarias, pero habían dos pactos. Habían dos pactos, pero además también pensemos que la elección que tuvieron, la elección presidencial, era un contexto de voto voluntario. A diferencia de lo que pasa este año. Este año la presidencial es un contexto de voto obligatorio. Y claro, si yo miro los votos de Gabriel Boric de la primaria del 2021, del pacto, que era 1.700.000. Lo tengo aquí, 1.750.889. Ya, y Boric, cuando pasa pasa la segunda vuelta, los votos que obtiene en primera vuelta es 1.800.000 votos y fracción. Es más o menos lo mismo que obtuvo en la primaria, más un delta que más la votación de Jadwe. Exacto, y un delta un poquito más. Ya de alguien más que se levantó dijo, ya bueno, voy a votar por él. Y le alcanzó a pasar a primera vuelta, a pasar la primera vuelta a segunda. ¿En cuánto pasó? Con un 25. Con un 25% de los votos. Entonces, resulta de que cuando yo tengo un contexto de voto voluntario, donde yo sé que no va a ir a votar todo el padrón, es bastante positivo que haya votado 1.700.000. Pero resulta que cuando tú tienes una elección obligatoria en noviembre, con voto obligatoria, probablemente ese 1.400.000, perdón, que tiene que tuvo el oficialismo, no sabemos si todos se van a traspasar a Janet Jara, pero sí se la coloca en un escenario más complicado. Es que sí, al final, bueno, primero, esto es algo que pasa siempre, cuando uno ve las elecciones en la noche y uno escucha hablar a los líderes y a los dirigentes, todos tienen una razón para salir victoriosos, y los números te dan para un montón de análisis y como tú lo quieras interpretar y con qué número tú quieras contrastar, porque algunos dicen, bueno, en teoría esta fue la tercera primaria que más convocó en la historia, viéndola solamente por coalición. Claro, por pacto. Ahora no hay que no olvidemos la primaria de Ricardo Lagos con Adolfo Saldí, con Andrés Saldívar, que también movió mucha gente. Primaria no oficial. No oficial. Y no olvidar. Estuvo muy buena. Y no olvidar esos 150.000 personajes que votaron en la primaria de Yanna Proboste, Paula Narváez, y una primaria no oficial también. Pero es que, obviamente, al Partido Comunista, insisto, puede sacar las cuentas más alegres, porque este es el resultado más robusto de su historia. No solamente son los líderes del oficialismo en este momento y del progresismo, sino aumenta su votación con respecto a la elección del año anterior, de las municipales. Entonces, el Partido Comunista, yo veo que puede sacar cuentas alegres y puede decir, ¿saben qué? Yo con esto enfrento una elección presidencial, porque creo que nunca un candidato o candidata del Partido Comunista ha enfrentado esa elección con ese respaldo. Ahora, el número me parece bajo en comparación de la misma elección anterior. Claro. Además, con un contexto de que el oficialismo, yo creo que quería dar una especie de golpe a la cátedra, de demostrar qué tan vivo estaba, y no lo pudo dar. No. Y tercero, porque
igual que vote menos del 10% del padrón, Sí, es te bajo dicen. cuando tú tienes un gobierno que está en un 30% de aprobación, entonces, y que ha sido un 30% de aprobación, que ha sido más o menos consistente, salvo el momento más álgido de la fallida compra de la casa de Allende, que bajó un poco más eso, ha sido bastante consistente, entonces... Sí, uno esperaba que ese 30% se hubiera movilizado a votar. Claro, Pero- porque aquí grandes perdedores, el Frente Amplio, por ejemplo. El Frente Amplio es uno de los peores perdedores de esta pasada, porque la votación de Winter no lo llega ni a los... Winter, 123.829 votos. No llega a los 200.000 votos. No. ¿Saben qué? Yo miraba igual una de las lecturas que también se hizo, pero y revisando los números, es que en cada uno de los pactos como opositores, efectivamente iba más gente a votar. Bueno, Bachelet de estos 2.142.000. En el caso de Piñera fueron a votar 1.812.000. En el caso de Boric fue 1.750.000. La oposición Entonces, convoca más. probablemente si hubiésemos tenido dos pactos, uno de derecha y este de izquierda, centro-izquierda, podría haber tenido más convocatoria, a lo mejor un pacto de derecha. Sí, o sea, es que si no, Si es que a la derecha le gustaran las primarias. Claro, Claro. sí, pero si miramos la lógica de la historia de las primarias legales desde el 2013 en adelante, la coalición opositora o los partidos opositores siempre han convocado más que que las primarias del oficialismo. Del oficialismo, claro. ¿Ya? Siempre han convocado más. Como dice una amiga mía, como dice la mamá clásico, es que el pasto es más tierno en el patio del vecino. Entonces resulta que la oposición logra encauzar mejor lo que son los descontentos. Por supuesto. Entonces, frente a eso, nos encontramos con que las primarias de la oposición fueron más convocantes, siempre, y lo vemos ahí claramente, la de Bachelet, la de Piñera y la de Boric. Gabriel Boric. ¿Por qué? Porque yo estoy de oposición y puedo pegarle mejor, estoy mejor posicionado para pegarle al gobierno. Claro, y eso moviliza. O sea, pegarle al gobierno es un agente y un actor movilizante. Mire, moviendo un poquito los numeritos de la primaria del domingo, este 20,07% de Carolina Toa son 385.379 votos. ¿Cuántos de esos votos se van a ir a Janet Jara? No me digan que todos. Es que, a ver, yo creo que la matemática es bien compleja, porque primero, hagamos el siguiente ejercicio. La vez pasada votó 1.700.000. Y en la elección de la Paula Narváez votó 150.000. O sea, debiese haber llegado 1.900.000 por lo menos a votar. No llegaron. La votación de Janet Jara es algo así como 150.000 votos más que Daniel Jadwe. Sí. La votación de Gonzalo Winter es algo así como solo el 10% de la votación de Gabriel Boric. Entonces uno podría decir, bueno, la votación de Jara crece a costa del Frente Amplio. Sí. De acuerdo. Pero aún así hay 700.000 votos que votaron por Gabriel Boric que no aparecieron. Hipótesis 1. De esos 400.000 fueron a votar por Carolina Toa, no lo sé, no lo creo. Puede que sí, puede que haya un votante que votó por Gabriel Boric Y que haya ahora votado sí, puede ocurrir, por pero Carolina Toa. la pregunta es, ¿dónde está esos 900.000 votos del Frente Amplio? ¿Cachai? Claro, y insisto, yo creo que gran ¿Cuántos parte militantes tiene el Frente Amplio? El otra vez lo dijo Sí. Francisco. Bueno, lo tiene anotado en su cuaderno. Pero- Si es que no me equivoco, es el partido que tiene más militantes. pero aún así ni ninguno. Eran 100.000, ¿no? No, ninguno llegaba a los 100.000. No, eran como, no me acuerdo si eran 44 Sí, o 60, o 60.000, una cosa así. Pero aún El así, Partido Socialista tenía más militantes. sí. aún así, la pregunta es: si todos los votos que ganó Janet Jara son a costa del Frente Amplio, aún así hay mucha votación del Frente Amplio que no se explica dónde está. Y aún así, si toda esa votó por Carolina Toa, hay 300.000 que no se explican. Yo creo que la votación de Carolina Toa hay por lo menos la mitad que yo no sé si van a endosarse a Janet Jara. Pero, o también quizás en una segunda vuelta sí. Sí. Pero por lo menos en una primera vuelta van a tratar de mirar Claro. qué oferta más hay en el menú, porque obviamente lo mismo que está haciendo la Democracia Cristiana. Yo no sé cuántos de los 28.000 militantes de la Democracia Cristiana, que es más o menos la misma votación que sacó Carolina Toa en la región, se movilizaron por Carolina Toa Sí. el fin de semana que pasó. Pero yo no sé si esos se van a movilizar en una primera vuelta por Janet Jara. Sí, mira, busqué el dato porque Ya. Francisco no está. Son 60.592 Sí, sí, digamos militantes 60.000. del Frente Amplio. O sea, votaron los militantes y un poquito más. Y un poco más, claro, porque votó la mitad, o sea, la mitad de sus votantes eran militantes, 123.000, Sí. 60, Claro. claro, la mitad. La verdad es que por eso el Frente Amplio es uno de los grandes perdedores con el socialismo democrático. Pero tiene posibilidades, el Frente Amplio tiene posibilidades de reestructurarse en los próximos años. Sí, es Un partido
partido joven. Es un grupo joven. Esta es la primera gran derrota. O sea, el Frente Amplio venía en crecida. Arriba, sí. Venía desde la elección de los parlamentarios por pacto de omisión, levantar la candidatura de Beatriz Sánchez, Exacto. llegar al gobierno. El Frente Amplio solo había sabido de victorias y de crecimiento. Entonces creo que ahora le tocaba también pagar los costos también de un gobierno que le ha pegado muy duro. ¿Saben qué? Se nos acabó el tiempo. Y eso que no estaba Francisco. Y eso no estaba Francisco. Oye, que somos buenos para hablar. Bueno, ir cerrando algunas ideas. Vamos a estar hablando de esto, yo creo, un buen rato. Yo esperaba que hubiésemos tenido alguna novedad el lunes de inmediato. No tuvimos nada. La bajada de la diputada Muñoz. No, pero del otro sector. No hemos tenido novedades ahí, así que esperamos de acá al próximo miércoles si hay novedades también sobre algunas nuevas candidaturas. Por ahí anda dando vueltas Harold May Nichols. Y Marco Enrique. Y Marco Enrique. Así que vamos a ver qué. Quizá le está haciendo ojitos a la DC. Sí. Claro que sí. Lucas Serrano, gracias por Gracias estar por hoy estar día. acá y la invitación. Sí, Leslie Briceño. Muchas gracias. Nos vemos el próximo. Nico Gómez en la dirección, muchas gracias también. Y usted por su sintonía, este proyecto sigue creciendo. Tenemos ya 12 capítulos más, nuestro podcast en vivo en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Spotify como Lo que está en juego. Y en nuestro canal de YouTube estamos como Canal 9 BioBio TV. También en nuestra página que es canal9.cl para que quede completamente informado, se forme también su propia opinión, se enoje con nosotros, nos pele también. No pasa nada, para eso estamos. Así que agradecidos de este nuevo capítulo. Les mandamos un abrazo. Canal 9 BioBio Televisión presentó Lo que está en juego podcast.